bajo un sol abrasador, que hacía falta, por cierto, aquí en Asturias. En pleno verano empieza la Semana Negra, uno de los eventos culturales dedicados a la novela negra, donde la importancia del cómic es muy importante. Empezó siendo sobre todo del cómic negro, pero ya se hace capaz de abarcar todos los géneros y lugares, exposiciones, autores, charlas. Este año precisamente está dedicado sobre todo a la mujer y la obra de la mujer dentro del cómic. Vamos a echarle un vistazo. Ya estamos en la zona, quitando la zona de fiesta, de comilona, de cacharritos. Estamos un poco en lo que es la zona de compra y venta, donde veis un montón de stands por aquí. Bueno, una de las cosas en las que la Semana Negra siempre ha puesto mucho interés es en la sección de librerías y stand de librerías, que normalmente, como digo siempre, bueno, estaba un poco focalizado a lo que era la novela negra en sus comienzos, pero ahora te puedes encontrar prácticamente de todo. Cómic, o sea, literatura infantil, juvenil, ciencia ficción, cómic, obviamente. Mira, por ejemplo, esta parte que es de cómic, y es la de Identidad Secreta, la librería de Gijón. No veo. Tal como se ha situado este año, está situada en... Ya, un Batman. Este se ha escapado de la metrópoli. Este lleva años, este se ha reutilizado en la Avilés infinitas veces. Esta es la Main Carpa. Este año está como que muy dedicado al tema de las mujeres. Vamos a ver si cogemos una quemarropa. Es el periódico oficial de la Semana Negra, en la que aparte de una tira cómica viene el programa, artículos y opiniones varias. Esa parte donde no sé nada y me interesa mucho, de los teñidores de cuero en Nueva York, y es muy interesante. Y luego llega el crimen y... Estamos en una época en la que hay plagas de langostas y demás en los cultivos de arroz, y entonces conviven como los métodos tradicionales de las profesiones y todos estos restos con los primeros métodos químicos que tenían una especie de fumigado. Y yo esas cosas las poníamos a lo mejor estar de fondo en una billeta y estuvimos una semana para documentar esos procesos de combatir las langostas. De las autoras que han venido a participar en el proyecto de derrumando estereotipos. Que hablaba de esa fuga. La parte de la investigación me interesa mucho la relación del arte y la imaginación, que fue bastante larga, llevó casi un año. Cambio de registro. Lo cual era muy sorprendente porque, bueno, aparte de la encargada, la única responsable de la obra, no trabaja solo un edificio. bueno, sí, por supuesto que me preocupé por eso, pero no sé que es una buena narrativa y que cuando hay saltos temporales y como es una historia fragmentaria, bien. Y me dijo, bueno, si quieres escribirla acá dentro del taller, no hay problema. Nosotros escribimos... Aunque parezca mentira, aquí en la Semana Negra 2018 vamos a tener la oportunidad de tener la pequeña mini entrevista, porque tampoco le tenemos por mucho tiempo ni a Raquel ni a Julio,
contaos un poquito cómo os conocisteis. Pues Julio y yo nos conocemos desde que teníamos 17 años, porque él iba al colegio con unas amigas mías de toda la vida. Entonces nos conocimos ahí, teníamos muchas cosas en común, a los dos nos gustaba la lectura, él escribía, a mí me gustaba dibujar y poco a poco fue una cosa como muy orgánica. Al final, éramos aficionados a los cómics, así que fue una cosa natural. Sí, siempre estuve interesado en el cómic desde los 13 años que empecé a leer Spiderman o Spiderman, como se dice ahora. O el Hombre Araña, como se decía. O el Hombre Araña, sí. Y desde entonces nunca he dejado de leer cómics ni ningún otro tipo de literatura. Entonces fue casi como un paso natural. Cuando Raquel empezó en la escuela de arte, pues me dije, bueno, siempre quise escribir, pues ahora tengo que escribir cómics. Sí, quizá en cierta manera lo que intentamos transmitir es que lo que no te hayas atrevido a afrontar, o no hayas mirado de frente, no hayas resuelto, siempre te persigue. Y siempre habrá un momento en la vida en la que tendrás que tomar una decisión, por mucho que la quieras postergar. Entonces ambos personajes están en ese punto en el que, como tú dices, hay, podríamos llamarlo, una rendición de cuentas. Hay algo que no has resuelto, hay algo que en un caso de manera más terrible lo contamos, en otro caso de manera más contemplativa, pero hay algo que te persigue y que si no afrontas no podrás seguir viviendo. ¿Hubieras preferido otro tipo de formato, tal vez un poquito más grande, donde pudiese reflejarse mejor el detalle? Nos hubiera gustado un formato a lo mejor un poco más grande, pero esto ya fue cosa de temas editoriales y de imprenta, entonces bueno, ahí tuvimos poca decisión. Pero tú sí te hubiera gustado mejor. Yo creo que sí, un 17×24 hubiera estado bonito. ¿Qué tamaño? Están los originales en la carpa de exposiciones, algunos de ellos. Sí, pues iremos a verlos. Solo ahora después. Están a 21×29,7 en DIN A4, entonces sí, el tema de, bueno, porque a veces son muy bonitos para exponer en DIN A3, pero si trabajas en formatos un poco más pequeños la reducción pierde mucho el dibujo, entonces yo por eso trabajo en DIN A4 para que no pierda tanto la reducción. Ya pensando en el formato en que se va a publicar, ¿no? Sí, solemos hablar con la editorial a ver qué formato se va a publicar y entonces ya trabajo el tamaño de los originales. ¿Tenéis pensado algo más en la cabeza? Estamos en ello, el tercero está en marcha. El tercero está en marcha. ¿Se puede saber algo, aunque sea muy volátil, muy etéreo? Pues algo muy etéreo en época medieval. Tocamos todos los palos, ¿no? Sí, seguimos buscando y sin limitaciones de... No, eso no. ¿Y tenéis pensado más o menos, os habéis pensado una fecha? Finales de 2019 puede ser. Pues este es un proyecto con mucha documentación y trabajamos, pero yo creo que en un año más o menos se podrá Es un estar. poco aventar, pero bueno. Sí, bueno, para no pillarse los dedos. Podría ser. Pues bueno, muchas gracias y perdonad la molestia, pero mira, estrenáis nuestra sección de entrevistas. Gracias a vosotros. Lo que hace nosotros y es un orgullo. Hay una única exposición este año en la Semana Negra, derribando estereotipos, también centrado sobre todo pues, en lo que es la figura femenina. Vamos a derrumbar, hay una carpa dedicada exclusivamente a ella, la Semana Negra este año, donde hay originales de diversos autores, y uno de ellos es precisamente el de Raquel Lagartos y el de Julio César Iglesias. Vamos a echar un vistazo y a ver lo que vemos. Está bonito el detalle de que hayan tenido la capacidad de poner el dibujo original en blanco y negro y luego también ponerlo en una reproducción a color de cómo quedaría al final, cuando el color verdaderamente tiene cierta importancia, se está hecho por infografía y representa y ayuda a la narración. En este caso es de Laura Pérez de Benetti, el caso Mayakovsky. El caso Mayakovsky. Mucha variedad de formatos, por cierto. Aquí están, este es. Míralo. Aquí justamente empieza el de Raquel Lagartos, Las hierbas del estilo. Ya nos había dicho el tamaño al que dibujaba, que básicamente es un DIN A4. Pero ya nos ha dicho también que estaba pensado antes, o sea, ya se iba a dibujar pensando en ese formato. Porque sí le hubiera gustado que fuese un tamaño mayor. Detalle precioso, por cierto. Y se ve claramente cómo está la tinta
sobre la acuarela. Muchos matices que a veces se pierden en la reproducción, a pesar de que el papel, la reproducción sea buena, siempre hay pequeños matices que se pierden y aquí están, no sé, se ven mucho más claros. Pasamos a Mary Shelley, que también está aquí. Por cierto, completo cambio de tonalidad, de color, de impregnación de la página, sensación. Preciosa esta ilustración, esta splash page. Esta página, esta ilustración es preciosa. No sé si la cámara puede captar cómo se ha diluido en el fondo la acuarela, cómo se ha hecho esos matices, dando esa sensación, un poco de tristeza, de soledad, de compasión. Ya que llegamos a Ana Ríos, reina, como quien dice, del detalle a tinta. Los mínimos detalles que están trabajados a la tinta, ya no sé si es pincel, por supuesto, pero yo creo que para llegar a ese nivel de detalle incluso también tienes que utilizar tinta fina. Y de Ana Ríos, pues seguimos con lo mismo, una composición preciosa, de una doble página, una doble splash page, de bella muerte. Creo que esta mujer tiene un fuerte enorme, ya no solamente en el detalle, sino en cómo compone la ilustración completamente, cómo mide las masas negras y blancas. Yo creo que es una pasada. Nunca mejor dicho, es un trabajo de chinos. Si veis, se puede notar que está primero pincelado el lápiz azul y luego ya lo pasa a tinta. Esto es lo que da por ahora. Es una exposición pequeñita, pero la verdad es que muy rentable. Tiene cosas muy interesantes, todo por autoras de cómic, dibujantes en general. Y oye, me voy a echar otro vistazo si no te importa. ¿Cómo es la pinchada? Dime algo. Pues esto es lo que pasa, es la primera vez que me pincha un coche. No es la primera vez que pincho yo o me pinchan un condón, pero un coche, sí. Muchas emociones hoy como para acabar. Cada 9 te pincho un coche. Para acabar aquí con la rueda pinchada. Y esperando a la grúa.